Bueno, mientras sale la silla, empezamos. No sé si queréis presentaros rápidamente, porque yo sé que tenéis mucho que contar, así que no sé si alguien quiere presentarse o directamente pasamos a las preguntas. Si ya los conocéis, ¿todo el mundo conoce a la gente que está aquí sentada? Sí. Muy bien, pues pasamos directamente a las preguntas. Vale. ¿En qué beneficia a la profesión una asociación como Atrae? 1, 2, 3, respondan todos a la vez. Yo creo que muchísimo, vamos. O sea, la lucha por los derechos principalmente es una de las cosas que a mí más me gustan de Atrae. Vamos. Aparte de los premios y todas estas cosas, que eso está muy bien, pero toda la parte de labor por la defensa de... Perdón, la labor por la defensa de nuestros derechos a mí me parece muy interesante. Y bueno, el hecho de que quizá nosotros somos dentro de la profesión los menos desconocidos, digamos, pero aún así somos muy desconocidos. Y ya está bien que haya una asociación que intente sacarnos un poco a la luz, ¿no? Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, que se dignifique un poco, que se visibilice y que, como ha dicho Marta, creo que ha sido antes, siempre que decimos que nos dedicamos a la traducción audiovisual, al doblaje, pues siempre nos preguntan, ¡ay, qué voz haces! Pues no hacemos las voces, hacemos las traducciones de los guiones, que es otra cosa diferente que por supuesto no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que también puede hacer una buena labor de difusión y de ayuda para la gente que empieza. Puede ser una guía y tanto si se une a la asociación como si la siguen en las redes sociales, pues pueden encontrar allí mucha información que les puede ser útil. Solo por eso. Y sobre todo también, visibilidad. Nos ha dado, al menos en el día de hoy, y a mí a lo largo de esta semana, la posibilidad de hablar con prensa, radio, televisión no, pero bueno, todo llegará. Y darnos un pequeño púlpito que tienen otras personas que hay veces que no deberían. Gente que nos critica de una forma bestial en la prensa, escrita, blogs, y en este caso nos dan oficialmente un pequeño megáfono para decir, estamos aquí, hacemos el trabajo de esta forma. Y como también se me saltan las lágrimas oyendo a compañeros de videojuegos, yo también he traducido videojuegos y es triste las condiciones en las que estamos, a veces triste y lamentable. Sí, yo creo que de momento hemos conseguido que se nos empiece a entrevistar. De momento la pregunta es, ¿prefieres doblaje subtitulado? Que es la pregunta típica, pero supongo que a la larga empezarán a hacer más preguntas de ¿en qué consiste vuestro trabajo?, etcétera, etcétera. Esperemos que así sea. Vale. ¿Creéis que como gremio nos falta tener una actitud más solidaria? Prometo que estas no las he vivido yo. Bueno, yo quizá por los años que llevo en esto sí que es cierto que ha sido, yo no sé los jóvenes cómo se introducen, se ha protestado mucho sobre los traductores estrella, que es una cosa totalmente ridícula, pero sí que ha habido ofrecimientos a estudios de yo esto te lo hago por mucho menos. Y eso empezó en el año 92, 93, con una salvaje huelga de doblaje que hubo, que no sé si os acordaréis de entonces, y desde entonces ha sido un sálvese quien pueda y un tarifas cuesta abajo, porque yo recuerdo que cada año en enero religiosamente nos subían las tarifas, como mínimo el IPC o incluso más, religiosamente todos los años. Y eso duró hasta el año 93-94 y entonces empezaron los estudios, uno muy famoso, el más grande que existe, a dividirnos a los traductores, separarnos, darnos tarifas diferentes por proyectos, por traductores y a poner, y bueno, y entonces mucha gente, hay que decir que sí lo utilizó para bajar las tarifas. Efectivamente, entonces fue una época un poco, bueno, ya ha derivado lo que ha derivado, también el mundo ha cambiado, o sea que no es que sea únicamente eso,
Pero sí, claro, ¿qué pasa? Somos autónomos, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene facturas que pagar a final de mes. Y es muy fácil decir voy a ser solidario, pero yo tengo que trabajar, cobrar, y entonces, bueno. Entonces esa solidaridad se queda un poquito así, pues bueno, quizá a través de ATRAE y asociaciones de este tipo podemos solidarizarnos o por lo menos plantear reivindicaciones comunes sin que se pisen, digamos, en favor de intereses personales que, bueno, me parece cada uno hace lo que quiere, ¿no? No se puede juzgar, pero es difícil, es difícil. Quizá ahora sea un momento para planteárselo, después de haber tocado fondo realmente, no lo sé, lo que pensarán los demás. Sí, yo te voy a responder más sinceramente, y es sí, deberíamos ser más solidarios. Pero lo que dice ella, somos autónomos, tenemos facturas que pagar, y antes de llegar a la solidaridad hay que empezar por apreciar uno mismo su propio trabajo. Entonces hay una palabra que no utilizamos suficientemente, que es no. Esto no te lo hago por este precio, no te lo hago con este tiempo, no te lo hago. No pasa nada. Hay veces que trabajarás menos, hay veces que trabajarás más, pero yo por lo menos duermo muy tranquilo. Y hay veces que no como tan tranquilo, pero deberíamos primero empezar apreciando nuestro trabajo. Si no lo apreciamos nosotros, no nos lo aprecia nadie. Y después, una vez que cada uno aprecie su trabajo, llegará a la solidaridad, seguro. Pero tenemos que empezar con nosotros. Sí, porque además los tiempos han cambiado mucho, como decía Elena. Yo me acuerdo, yo llevo muchos años en esto, llevo 30, y al principio siempre era, ¿cuánto cobras tú? Entonces tú decías, mi tarifa es tanto, y te daban el trabajo, sí o no, normalmente sí, porque tampoco éramos muchos. Ahora es al revés, ahora te dice el estudio, nosotros pagamos tanto, lo tomas o lo dejas. Y a mí, o sea, estoy harto de decir, no, perdona, yo por esto no trabajo. O sea, yo trabajo por tanto más, si me lo dais bien, si no, más. Pero claro, para alguien que empieza, nosotros pagamos tanto, vale, claro, ¿qué van a hacer, no? O sea, y otro problema, hay que entenderlo también. Que también en la otra faceta en la que trabajamos como actores, algunos, es que, como dijo un compañero en otra asamblea de otra profesión totalmente distinta, trabajamos para intermediarios. Y muchas veces no conocemos el precio que paga el cliente final, con lo cual dependemos mucho de lo que diga la persona que está en medio. Y es muy jodido trabajar por intermediarios, no solo en este negocio, en la agricultura, todo esto, ya sabemos cómo está el tema de la alimentación, en hostelería, en todas partes. El intermediario siempre saca dinero. Y el desconocimiento que tenemos es nuestro mayor enemigo. En el caso, lo único, la diferencia que hay en la traducción y la adaptación es que la adaptación sí que queda recogida en el convenio. Entonces nosotros no tenemos que luchar con el precio, el mínimo está establecido. Puedes subirlo, pero a diferencia de la traducción, el adaptador está incluido en el convenio del doblaje y por lo tanto los precios están estipulados. Ahora, también es cierto, la solidaridad en ese sentido también se solicita. Una nueva faceta que ha surgido es la adaptación y la traducción y adaptación conjunta. Dos labores diferentes, pero con precio reducido. Entonces, este es un problema que, además, al que os podéis someter la gente que empezáis, porque de alguna manera se aprovechan de los conocimientos que tenéis para venderos la necesidad de hacer una traducción más o menos adaptada, adaptada no, estará ajustada en todo caso, pero vamos, en realidad se aprovechan de un trabajo que tiene otra persona, que está destinada a otra persona. O a él mismo, quiere decir que si tú puedes hacer la traducción y puedes hacer la adaptación, pero cobrando como traductor y como adaptador. Es decir, no... Y de todas maneras, si por algunos de los estudios fuera, hasta se saltaría el convenio para intentar pagarte menos por el ajuste. Porque lo que pasa es que, claro, el convenio les frena, porque si por ellos fueran... Sí, bueno, esto es la orden del día, ¿no? Decían los videojuegos igual, es decir, nosotros participamos, al menos en determinadas producciones tenemos la suerte de que estamos protegidos porque al cliente le interesa la calidad de su producto y entonces cuida su producto. Pero también hay otros clientes que hacen la vista gorda o les interesa mucho menos. Entonces, que salga el producto en determinada fecha y nada más. Cómo se ha hecho y qué es lo que se ha dicho, ¿qué más da? Que está más o menos, ¿no? Pues ya está bien.
Entonces ahí también está la solidaridad y lo que decía Roberto, el respeto a nuestra profesión, ¿no? Una asociación funciona. Una asociación funciona si en el día a día cada uno de sus socios cumple en su lugar. Es decir, una asociación no puede luchar contra la no realidad. Entonces yo creo que siempre he creído que parte de la individualidad, entonces socios que creemos en lo mismo podemos defender, porque en un momento determinado sí que puedes dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? También es cierto que es una profesión en la que trabajamos somos muy individualistas, ¿no? Individualistas, trabajamos muy separadamente, no tenemos tan poco contacto y entonces, bueno, pues eso siempre es una ventaja para poder generar un cultivo de insularidad. Bien, tengo aquí varias preguntas individuales. ¿Quién se ocupó de la retrotraducción del Gran Hotel Budapest para Wes Anderson? Yo no. Yo tampoco. Sí. Si no me equivoco fue Idoia Arroyo. Sí. Que es una traductora audiovisual, una colega, y porque ellos insistieron en que no fuera la misma persona que hizo la traducción, cuando en otras ocasiones, yo recuerdo haber trabajado en otras películas de Wes Anderson, por ejemplo en Viaje a Darjeeling, sí. Que ajustó Kiko, y recuerdo que no pusieron esa condición y la hiciste tú, y ¿no? fuimos nosotros, sí, fui yo mismo quien hizo la retraducción, porque solo lo que necesitan es una traducción literal de la versión que hemos hecho. Y en Fantastic Mr. Fox también la hiciste tú. Sí, yo para Star Wars también hicimos la inversa, el mismo traductor, o sea, yo. Pero en este caso hay que reconocer el trabajo de Idoia. Elena, ¿recuerdas algún caso específico de padre de familia que te haya costado, que dices, me corto las venas con este caso? Todos los episodios. Bueno, por suerte está Guti y de verdad que no es solo mi traducción, sino lo que luego él ha hecho. Yo muchas veces lo que hacía o lo que hago es ponerle una nota, ponérselo en inglés, traducírselo literal, explicarle el juego de palabras y decirle eso se puede hacer así, así, asá. Y ya, el resto de la pregunta creo que la va a tener que contestar él. Bueno, pues yo creo que es importante a la hora de hacer un trabajo conjunto como este, la traducción y la adaptación. Llevamos 14 años, Elena y yo, trabajando juntos, mano a mano, y la verdad es que es una de las cosas que se me ha olvidado decir antes cuando he recogido el premio, que cuando tienes una traducción tan buena como la que ella ha estado haciendo, te facilita mucho a la hora de adaptar, porque lo que ha dicho, no siempre ella me hacía los chistes, pero si ella me explica, esto en inglés es un giro sobre tal palabra, al oírlo a un inglés le suena a tal cosa, yo solo me tengo que preocupar de buscar el chiste, de buscar la gracia, de buscar cómo darle un sentido para que eso tenga el humor o más o menos siga con la idea que en original tiene el texto. Por eso es tan importante para nosotros, y ahora aquí voy a reivindicar la parte que nos toca a los adaptadores, es tan importante para nosotros que haya buenas traducciones. Lo notamos muchísimo, y cuando tenemos un compañero que nos hace un trabajo fiel, que no tiene por qué resolvernos todos los problemas, pero que su traducción nos esté ayudando, nosotros solo nos tenemos que preocupar de que aquello tenga la medida de la boca del personaje y que los chistes, los conceptos, los traslademos a nuestra cultura. Simplemente, o sea, yo no pido que un traductor me haga los chistes, eso es labor de adaptación, pero en este caso yo llevo 14 años con la serie y Elena es uno de los pilares de que ese trabajo haya tenido el éxito que ha tenido. Evidentemente, pues bueno, cada uno hemos puesto de lo nuestro, pero como ejemplos de algo que haya costado mucho, pues todavía le estoy dando vueltas a un chiste que había sobre un alcalde, no me acuerdo cuál era, pero era un juego de palabras que todavía no he conseguido hacer el chiste.
Y ya han pasado 3 temporadas después. Pero es que esos chistes se te quedan a veces y te los llevas a cualquier sitio. A veces llevaba mi paquete de tabaco con cosas anotadas, porque de repente me venía la inspiración en un semáforo y decía, esto, para... Entonces, hay algunos que se te resisten, como este del alcalde que hacía decía una expresión que más o menos venía a querer decir, que le dice, aquí tiene su ayudante, y no sé cómo estaba dicho en inglés, que prácticamente le decía, aquí tiene al que se va, se puede decir en niños, follar. Aquí tiene al que se va a esto. Entonces, aquello yo no sabía, y todavía estoy intentando buscar explicación. Otros sí se solucionaron, pero sobre todo es por eso, porque en la traducción te tienen que ayudar. Tiene que venir no el trabajo hecho, sino cuidado con esto, que esto es culturalmente, para los americanos significa esto, ¿no? Me he alargado mucho. Kiko, con Guardianes de la Galaxia, al ser un TVO menor de Marvel, menor, lo pone entre comillas además, no me las invento yo. ¿Os esperabais el gran éxito que tuvo la película? A ver, bueno, es menor en el sentido de que no está dentro de la típica saga, ¿no?, de Vengadores, Capitanes América y todas estas cosas. Es distinta porque además es extraterrestre, hay razas que no son humanas, no sé, es todo esto. La verdad es que en principio la considerábamos menor nosotros también, pero no sé, a mí me ha sorprendido, y además me ha sorprendido que haya gustado tanto como para poder llegar a ganar el premio, ¿no? Y no sé, bien, yo estoy muy contento. No, es curioso. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene esa película es que precisamente por no seguir la línea de todas las demás tenía que hacerse muy atractiva, porque si no la gente no iba a tener ganas de verla, y la verdad es que ha habido muchísima gente que ha ido a verla y además ha gustado mucho. O sea, yo creo que en ese sentido Marvel lo ha conseguido perfectamente. Bueno, pues si queréis pasamos a las preguntas del público, a ver si... Bien, se anima gente por arriba. ¿Dónde está el otro micrófono? Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que podría grabar un audio y lo ponéis en todas las... porque en citas anteriores, nunca mejor dicho, ya he ido por estos derroteros. Pero al hilo de lo que habéis hablado al principio de qué puede hacer Atrae, que además creo que tenemos que empezar a aplicar el plural en eso, no es Atrae, ellos, es nosotros, somos Atrae, ¿no? Y al hilo de lo de la solidaridad y demás, creo que es muy importante lo que ya está haciendo, y creo que tenemos que seguir ampliando, que es traer a los demás eslabones de la cadena aquí. Que venga Guti, que venga Gonzalo, que... Me parece importante que vengan actores y directores de doblaje que valoren que tener un buen traductor es importante, y al hilo de lo que decían en la mesa de videojuegos también, esto de que hablen con los productores de los videojuegos o con otra gente que esté metida, no se trata de que se salten todas estas cuestiones de confidencialidad, sino de que vengan y entiendan por qué pueden mejorar sus productos si confían en un buen traductor, por qué les tienen que ayudar en sus condiciones de trabajo y demás. Entonces, creo que está un poco ahí la clave de qué puede hacer Atrae. Y esto, por supuesto, es maravilloso. Pero a raíz de aquí, tirar para adelante. Y en cuanto a la solidaridad, lo mismo. O sea, que seamos conscientes, estamos repitiendo todo el rato, que tenemos malos plazos, que tenemos malas tarifas, ¿no? Y esto de que hay que decir no y demás. Si no consiguen, es lo de siempre, ¿no? Si no consiguen que nadie les diga que sí a pasarse una noche en vela, o sea, va por ahí, ¿no? Bueno, no es una pregunta, la verdad, era como una reflexión, como ya habéis visto, ¿no? Pero vamos, que si queréis decir algo al respecto, pues estupendo. Y que bueno, yo respondo a la parte de traer a gente que no sea solo traductores, que la actual presidenta repite mucho, tenemos que salir de la traducueva y que no seamos todos traductores, y hablando para traductores entre traductores. Y os o sea, de verdad os sorprendería el número de emails, el número de invitaciones que se han mandado este año a todos los eslabones de la cadena, a empresas, a correctores, de verdad, o sea, pero en realidad si ponemos, ya no solo a eso, también a prensa, y si ahora mismo yo preguntara en la sala y pidiera que levantara la mano gente de empresas, gente de... os puedo decir las manos que se levantarían
y son muy pocas. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No vamos a dejar de luchar por eso, nunca. Y consideramos que hay que seguir intentándolo, invitar a productoras, invitar a todo el mundo. Es que son pocas, pero son más que el año pasado, con lo cual... Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, poco a poco. Y algunas incluso ya este año nos han preguntado, oye, yo no he recibido el aviso de venir a la gala. Y dices, una productora me está pidiendo entradas a la gala. Y ya veis el trello lleno de ¿vale? O sea, es una satisfacción un poco por lo que dices, ¿no? Son 3 años, esta es la tercera gala que se hace y de repente ya les empiezas a sonar, ya hablas con ellos, oye, que necesito estos vídeos y te dicen, sí, tú eres la del año pasado, no, soy otra persona, pero les suena. Y ya es como, sí, por supuesto, usáis esto, te mando los DVDs, todo lo que necesites, qué bien, cómo me alegro. Entonces, es muy poco a poco, lo decía Jorge Díaz Cintas antes, ¿no? Parece que vamos lentos, pero es que vamos lejos. Kiko, puedes hablar y decir lo que vas a decir. No, es verdad, o sea, yo creo que poco a poco se van consiguiendo las cosas y que es verdad, no hay muchos, pero hay más que el año pasado y muchos más que hace 2 años, evidentemente. Sigue siendo muy triste que, por ejemplo, yo esté en un estudio con el que he hecho Guardianes de la Galaxia y les digo, me voy a Madrid porque tengo que recoger un premio. ¿Te han dado un premio por Guardianes de la Galaxia? Y claro, es una pena que en el estudio donde lo he hecho no tengan ni idea. Estudio al que yo he llamado 3 veces para preguntarles quién es el adaptador y les he contado lo que son los premios. Al final te dije yo quién era el adaptador. Claro. No, es verdad que, por cierto, antes hablabais de que nos conocíais hasta hoy. Yo, por ejemplo, el adaptador de Guardianes de la Galaxia, Pablo, no le conozco personalmente, solo nos conocemos por teléfono, porque claro, él está aquí en Madrid, yo estoy en Barcelona, pero en cambio se trabaja a gusto con él. O sea, una cosa no es óbice para poder trabajar bien, digamos. Hay una pregunta, va de camino al micro. Buenas. Bueno, yo vengo de Único, de la Unión de Correctores, gracias por invitarnos. Soy una de esas manos. 2 cositas. Un poco al hilo de como asociación profesional de correctores y asesores lingüísticos que somos nosotros, mi compañera Lorena y yo, que somos de la Junta, y bueno, y a lo mejor hay alguno más por ahí. Con respecto a las tarifas, es verdad que han caído, en corrección es brutal. Nosotros, cuando algún compañero se acercaba a la asociación, que estaba empezando y bueno, no sabía, había encontrado un trabajo, decía, oye, es que me han ofrecido corregir un libro y ¿cuánto le pido? ¿No? Entonces nosotros, hace un par de años, se nos ocurrió, bueno, pues vamos a dar unas tarifas dignas, pero orientativas y bajas. Pues nos cayó una multa de competencia, porque estábamos desvirtuando el mercado, no como Repsol y tal. Nosotros, entonces, nos cayó una multa. Vale, entonces, en ese sentido, ahora tenemos prohibidísimo hablar de tarifas, pero es cierto que están cayendo. Y al hilo de eso, es verdad lo que decís, estos foros sirven para que la asociación se reúna, nos pongamos reivindicativos, a lo Michael Collins, vamos a quemar las editoriales, pero luego cada uno, en la soledad de su mail, cuando le envía, cuando por ejemplo en nuestra lista entra una oferta de trabajo, por ejemplo un escritor necesita un corrector tal, por favor escribirle. Cada uno desde su casa llamando unas tarifas acorde con su necesidad. Entonces es inevitable, por desgracia. O sea, tú, imaginaos, si 1 euro es un precio digno, hay gente que ya está pidiendo 20 céntimos. Entonces, contra eso, pero es que encima, y Lorena lo puede corroborar, si le llega una de 1 euro y le llega una de 15 céntimos, imaginaos, el posible cliente, le escribe al del euro de, ¿tú qué eres, un listo? Diciendo, ¿cómo me pides 1 euro para una cosa que vale 15? Porque el problema es que, si es una editorial, nos pasa lo que a vosotros, la editorial dice, yo pago esto por el millar de matrices. Si lo tomas o lo dejas. Pero hay mucha gente que no sabe lo que vale, entonces se dirige a ti, oye, yo he escrito un libro, no, el típico, con perdón, un jubilado, he escrito un libro y quiero corregirlo, lo voy a presentar al concurso y tal. Ese no sabe. Pero claro, si el feedback que recibe de nosotros es 1 euro y 20 céntimos, pues va a decir, me quedo con la de 20, joder, el del euro es un cara que no veas. Claro. Ese es el problema. Sí, hola a todos. A mí no hace ni una semana que me ha pasado esto.
Y estoy hablando de una diferencia de menos de la mitad, ¿no? Calculamos antes sobre un presupuesto que yo había hecho, alguien lo presupuestó pues por un valor que es inferior a la mitad de lo que yo había propuesto, y la respuesta que yo recibí por parte de ese posible cliente, que finalmente no fue mi cliente, fue casi un: tú eres una jeta caradura que quieres ganarte la vida con mucha facilidad y tu trabajo no vale tanto. ¿Os pasa esto a vosotros también? ¿Esa es tu pregunta? Es que... A ver, bueno, es que... Ojo, perdón. Y ese compañero que oferta por la mitad, luego en este foro estamos aquí, que vamos a luchar y dignidad, pero luego... Sí, bueno, nosotros, al menos a mí lo que me está pasando es esto, que el estudio me intenta fijar sus tarifas, pero claro, yo porque soy caro, digamos, para ellos, ¿no? Pero lo triste es que, es lo que decíais vosotros, es cuando te dicen, es que, no te dicen es que normalmente lo que pagamos es esto, sino es que la tarifa es esta, como diciendo, o sea, ¿cómo se te ocurre pedir más, no? Lo que pasa es que, bueno, a la gente que empieza, yo entiendo que si les dicen vale esto, pues, a ver, es su primer trabajo y les dicen en vez de 50 te voy a pagar 20, pues mira, al menos es mi primer trabajo. Y luchar contra eso es muy difícil, porque tampoco les vas a decir quédate sin comer, ¿no? Ahora, que habría que intentar decirle no seas tonto, porque a partir de entonces vas a ser el que cobra 20. Y el día que llegue una película grande, te dirán no, a ti no te la doy porque tú eres de los que cobra 20, esta se la doy a alguien que cobra más porque es más bueno que tú, cuando no es verdad. No es verdad que sea más bueno, es que tú les has resultado más barato, pero no es más bueno él que tú, simplemente tú has caído en la desgracia de cobrarles menos de lo que deberías, ¿no? No sé qué opináis los demás, pero... Es básico, apreciar tu propio trabajo, es básico. Sí. Hace poco me ofrecieron un producto en un estudio en el cual me dijeron tienes este producto, es por no la mitad de lo que pero es para una productora que quiere conocerte y bueno, porque están abriendo el abanico de traductores, y mi respuesta fue, si quieren conocerme, que revisen esta serie que estoy traduciendo ahora para ellos. Entonces, ¿cómo me ofreces? Porque es que además hay veces que, lo dicho, tratamos con intermediarios y los intermediarios mienten. Lo que pasa es que somos tanta gente que no recuerdan las mentiras que cuentan a veces. Y entonces es tan disparatado como eso, ofrecerse a mostrarte a un cliente para el que ya estás trabajando, cobrando la mitad. Y dices tú, no puedo hacer eso. Y dices, oye, ¿por qué no lo haces esta vez? Y ya después vuelves a cobrar como siempre. Yo, pues mira, te voy a responder la verdad, porque si me bajo los pantalones una vez y me dejo dar por saco, no me los voy a poder subir. Y es que es cierto, no te los puedes volver a subir. Una vez que eres el de los 20 euros, ya no puedes cobrar 50. Es verdad. Es así de triste, así de sencillo. Sí. Hola, buenas noches. Yo vengo a traer una oferta para salir de la traducueva. Vengo en representación de FEPRODO, que es la Federación de Profesionales del Doblaje. Nosotros precisamente hace un año decidimos un poco cambiar lo que era la línea de trabajo de FEPRODO, que era, digamos, una federación sindical, a llevarlo a lo que al final yo creo que lo hemos definido como el lobby del doblaje, vamos a llamarlo de esa manera, en el sentido que el objetivo era defender los derechos, pero también el intentar encontrar unos métodos de trabajo y, digamos, el poder estabilizar una industria que creemos que es muy importante. Entonces, en este sentido, FEPRODO ha cambiado su línea en dos sentidos. Uno, en realizar pedagogía sobre el doblaje, y en segundo lugar, el poder entrar directamente a hablar con el legislador, el poder ofrecer soluciones para el tema del doblaje, incorporándolo, sacándolo, digamos, a través de una estrategia, sacarlo del entorno de la cultura para llevarlo al entorno de la industria. Por eso hablamos esto tanto con el Instituto de Cine como con la Subsecretaría de Estado de Contenidos Digitales, a los cuales hicimos una oferta que ellos han aceptado, que es el desarrollo de un estudio sectorial que incluya todos aquellos elementos en los cuales el doblaje está presente. Entonces, y presentarlo como lo que es un elemento fundamental de lo que es la cadena de valor del sector audiovisual. Y entonces verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, lo que es los ingresos que se obtienen directamente
la industria directamente por el doblaje y luego por el valor que es añadido por el doblaje que ofrece a todos los productos. Y entonces, en este sentido, tenemos este primer estudio y en segundo lugar, estamos ahora mismo, precisamente esta semana pasada hemos estado en Bruselas porque estuvimos hablando con responsables de la Comisión Europea porque les interesa muchísimo esto porque puede ser un caso concreto de estudio de cómo se aplican los derechos, por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se quiere llevar a cabo. Entonces, esto es una industria que le afecta al 100%. Y entonces a ellos les parece muy interesante y entonces precisamente yo quiero públicamente hacer la oferta a TRAE de incorporarse con nosotros y a FEPRODO y poder hacer frente común en el sentido de que este estudio sectorial nos sirva como herramienta para poder mostrar el valor que aporta el doblaje. Ojo, cuando hablo del doblaje hablo en toda su extensión, en todos los elementos que lo incorporan. Incluso estamos hablando incluso de la gente que hace producción en los estudios. Están los técnicos, están los actores, están los directores de doblaje, y entonces ahora mismo evidentemente esto es una pata fundamental a TRAE. Entonces ahora mismo hago pública la oferta para poder incorporar a TRAE a FEPRODO y entrar en este estudio que nosotros estamos a punto de presentar al Ministerio y que a ellos les pareció fantástico el poder financiarlo, que además sirva como herramienta posteriormente para cualquier cosa que necesitéis, desde la negociación de un convenio, cualquier cosa, pero ya tenéis esa herramienta que os permite decir esto no es una cuestión puramente creativa, es una cuestión también que aporta industria, que aporta un valor, que aporta unos determinados ingresos, por lo tanto es crear esa carpetita que el legislador / político va a tener en su mesa que habla de doblaje, una industria que aporta valor, que aporta digamos, un beneficio y que necesita unas condiciones, hablando también un poco del intermediario que hablabais, al cual hay que incorporar esto también, en el sentido que es ver el valor que aporta en general la industria visual y cómo es una pieza fundamental. Entonces, pues insisto, o sea, en este momento hago una oferta pública para poder incorporar a TRAE, a FEPRODO y poder trabajar conjuntamente, pues yo creo ya ir directamente a la cabeza del problema y que tanto en lo que es en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, donde se está hablando mucho el tema también de los derechos, antes que habéis comentado también el tema de la firma de derechos, pues que todos estos temas se puedan acometer de manera global y entonces, digamos, poder establecer unos mínimos en la profesión y que además sea vista con el valor que aporta la industria audiovisual en general. Pues muchas gracias. Como parte de la Junta de ADRAE, yo creo que el aplauso es merecido. Como parte de la Junta de ADRAE, muchas gracias y seguro que lo estudiaremos clarísimamente. La próxima reunión de Junta ya está ahí apuntada. Vale, hay otra pregunta. Hola. Bueno, de nada decir que hacéis un trabajo cojonudo y bueno, me gustaría plantear que yo veo un problema, o sea, al margen de todo el problema de que la gente quiera cobrar menos, pues para, digamos, llevarse el contrato, llevarse el trabajo, etc. Yo creo que también un problema está en que yo creo que la gente de a pie, digamos, la gente, en fin, la gente del pueblo, de fuera. El público. El público, en general, se ha acostumbrado a quererlo todo tan rápido, tal, que al final ya le da igual la traducción, le da igual que esté bien hecho, por eso al final acaban viendo la versión original subtitulado de subtítulos.es, vete tú a saber de qué página. Entonces, al final las empresas lo que pasa, yo creo que pagan tan poco porque dicen, es algo que o la gente lo va a ver subtitulado, tal, vamos a perder, ya lo saben, lo tienen asumido, lo saben que van a perder, y dicen, pues te vamos a pagar menos para que te lo curres menos porque no nos importa que te lo curres más. Y entonces, claro, ahí es donde está todavía más, o sea, recobra más valor vuestro esfuerzo porque ponéis más empeño en hacerlo bien, sabiendo que os van a pagar lo que no se merece. A lo que merecéis, no lo vais a cobrar y ahora sí que os estáis esforzando al máximo y os aplaudo, la verdad. Y me gustaría proponer, bueno, yo creo que poco a poco la gente se va concienciando porque, pues, digamos, las personas que les gusta ver las cosas bien hechas, al final conoce a un amigo y dice, no, pues esto, tú míratelo de aquí, espérate acá, no sé qué. Digamos que poco a poco estamos culturizando a nuestros amigos y poco a poco cada vez se está moviendo más y la gente está empezando a dar más importancia a las cosas bien hechas. Y yo creo que poco a poco, al final, la cosa irá cambiando y la verdad es que yo quiero que cambie porque es un sector en el que me gustaría iniciarme y espero poder hacerlo. Y espero poder vivir de ello.
Muchas gracias. Dignamente, porque eso es lo que, justo lo que iba a añadir. ¿Alguna pregunta más por el público? Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos. Yo voy a ser muy breve porque sé que luego hay un partido y la gente quiere verlo. Bueno, lo único que quería decir es que más o menos salvo Arena, encantado, bueno, pues no os conozco a todos en persona y la verdad, bueno, admiro mucho a Kiko y a Josep, que son como zipizape, como digo yo. Y bueno, y a mí lo que me gustaría decir es yo creo que hay un problema entre, digamos que hay una pared entre el traductor y el director de doblaje. Digamos, y luego encima los estudios tampoco benefician en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que la falta de comunicación entre el traductor y el director de doblaje siempre va en detrimento de la traducción, ¿no? Entonces yo, además de que os admiro como profesionales, envidio a Kiko, a Josep y a Gonzalo porque sé que se llevan estupendamente y creo que eso siempre, ellos están en constante comunicación entre unos y otros y creo que bueno, ¿no? Que eso siempre va a favor de la traducción, ¿no? Entonces, es decir, vosotros, aprovecho que está ahí Amparo y Guti y Gonzalo, ¿por qué creéis que hay esa pared entre el traductor y el director de doblaje y no más compañerismo, más solidaridad de la que se ha estado hablando antes? Gracias. Bueno, yo te puedo poner un ejemplo. Yo intento conocer a mis traductores o tener contacto con el traductor con el que trabajo. Y voy a pasar el micrófono a Amparo, porque fíjate hasta qué punto puede llegar el deseo de estar trabajando mano con mano con el traductor, que yo tuve problema con un estudio porque no me pasaban el contacto de mi traductor y estuve a punto de dejar el trabajo, vamos, dije que lo dejaba si no tenía contacto directo con el traductor. Entonces creo que es necesario y normalmente no tengo ningún problema, me pasó una vez en un estudio nada más. Bueno, actualmente en las traducciones normalmente viene el teléfono del traductor, o sea que ahora tenemos la posibilidad esa de ponernos en contacto con ellos cada vez más. O sea que ahora no hay ese problema. El traductor que no ponga su contacto, ahí si es que él no quiere darse a conocer, pero no hay problema. Y bueno, yo estoy en contacto con ellos. También es cierto que en la práctica, cuando no tenemos noticias del director de doblaje, es una buena señal. Es que claro. Si hay algún problema, sí que intentan ponerse en contacto contigo y preguntarte alguna duda que les ha surgido. Y en principio, si no tienes noticias, es que todo ha ido bien. Pero es cierto que si hay contacto y se hablan las cosas, pues mucho mejor. Sí, no, y ahí, bueno, esto pasa como en todo, ¿no? Si las cosas se hacen bien, más o menos es la misma manera de hacerlas mal, hay muchas maneras. Es cierto que, bueno, nosotros más o menos sí que tenemos contacto porque es algo fundamental, ¿no? Pero también es verdad y no se niega que hay adaptadores que no saben quién les ha traducido, ni directores que no hacen la adaptación, que no saben quién ha sido el adaptador ni quién ha sido el traductor. Y lo que os decía antes, empresas que ahora hacen el producto de traducción y adaptación en un pack, y bueno, sabes quién es la empresa, pero no sabes quién lo ha hecho ni a quién te tienes que remitir si tienes un problema en la sala, ¿no? Pero hay de todo, ¿eh? Quiere decirse que, bueno, que hay de todo, hay de todo. Ahora, si se hace bien, evidentemente, tú tienes que hacer bien tu trabajo, no, es decir, necesitas al traductor para resolver 1000 veces 1000 problemas. Y luego, como director, si no has hecho la adaptación y no has hecho, evidentemente, la traducción, te tienes que encontrar con momentos en los que necesitas el teléfono para decir, bueno, ¿y esto a qué viene? Claro, si tú eres director y no has adaptado y ni has traducido, lo que te tienes que hacer es preparar el trabajo previamente antes de entrar en sala para saber qué autobús conduces, ¿no? No te puedes preguntar en mitad del doblaje, ¿y esto por qué lo digo, no? En fin. Pero existe, ¿no? Porque hay malas traducciones, malas adaptaciones, malas direcciones, y hay buenas adaptaciones, buenas direcciones y buenas películas, como en todo. Bueno, pues yo hago la última pregunta antes de irnos al cóctel.
Sí, el cóctel. ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos hambre? No os lo voy a hacer gritar, pero la última pregunta ya sabéis cuál va a ser, porque se la he hecho a todas las mesas yo misma, además. ¿Cuál fue vuestro primer trabajo que os marcó y que recordáis como el primer trabajo? Bueno, en mi caso fue el salto, bueno, empecé haciendo cosas de vídeo y de dibujitos y cosas de esas, y para mí el trabajo importante fue el salto al cine, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Y la primera película que hice yo de cine se llamaba Rompiendo las olas, que fue una película que tuvo mucho, bueno, se habló mucho de ella y la vio mucha gente. Y bueno, pues me quedé muy contenta con ese trabajo. Bueno, yo de lo primero que hice, he hecho memoria y sí que me acuerdo. Era una serie, yo no había traducido nunca audiovisual, pero quería hacerlo. Dejé mi currículum en algunos estudios y de Avaira me llamaron. No me hicieron ninguna prueba, me dieron el primer capítulo de una serie que era El pequeño Hobo, un perro vagabundo y un pastor alemán muy bonito. Y bueno, eso fue lo que yo hice lo primero. Pero así una película que a mí me gustó mucho hacer, que me reí mucho y que todavía me gusta ver, fue la de Full Monty, que fue muy divertida, difícil de traducir porque era en Escocia, porque eran un slang fastidiado, pero esa me gustó mucho, sí. Yo, mira, va a sonar a pelotilleo, pero grandes momentos de mi corta trayectoria está relacionada con gente de esta mesa. Mira, mi primera prueba como actor de doblaje me la hizo Amparo, con los Pokémon. Me salió como el culo. En Telson. Muy diplomática. Bien, vuelve dentro de un par de meses. Pero bueno, después mi primera serie, bueno, mi primer trabajo fue un documental que se llamaba La noche de las salamandras, que curiosamente se rodó parte en Oviedo. Yo soy de Gijón y bueno, pues lo recuerdo con cariño. Mi primera serie gorda y fuerte, gracias a Carmen Mellado, ex de Technison, fue The Shield, Al margen de la ley, que agarra esa mosca por el rabo. Bastante difícil, va a ser el primer trabajo. Una película a la que tengo gran cariño, muchísimo cariño, la hice en una etapa difícil de mi vida también. Tardé 7 semanas en traducir esa película, la dirigió Guti, que fue Los chicos de historia. Preciosa película, muy difícil, pero bueno, esa, Los chicos de historia. Y una de las más grandes la hice con Gonzalo, que fue la del juego de Ender. Y una que recuerdo con mucho cariño también, la comentó el ganador del año pasado, Álvaro, fue la de Sunshine, de ciencia ficción, que esa no tiene cortapisas. O la amas o la odias. Muchos la odian, yo la amo. Bueno, yo no me voy a remontar a los inicios porque han pasado muchos años y fueron muchas películas de vídeo hasta que... Y quizá voy a hacer un poco lo que Amparo. Voy a recordar mi primera película en cine, en 35, que fue Asesinos Natos. O sea, había pasado del vídeo y de pronto me soltaron ese Miura y ahí tuve que tirar de todos los recursos y de algunos que no tenía, como fue contar con estupendos actores que me echaron un cable y estuvieron ahí ayudando. Y bueno, esa fue mi primera adaptación para cine, después de algunos años haciendo vídeo y cosas más pequeñas y series de televisión. Ese puede ser el momento. Yo... A ver, es que claro, llevo muchos años en esto. Mi primera serie fue Canción triste de Hill Street. Y mi primera película, para traducir y ajustar a la vez, además, bueno, a la vez, una detrás de otra, porque, como ha dicho Gonzalo, yo soy de los que cree que primero hay que traducir y después hay que ajustar, y no hacerlo a la vez, pero bueno, esto va a gustos, fue Rocky 4. Mi primera película, la primera película que me marcó fue El nombre de la rosa. Y la segunda película que me marcó fue La princesa prometida. Y luego ya me ha venido pues Marvel, Star Trek, Star Wars, que todas estas te dejan muy marcado. Dos te convierten en friki y yo soy muy friki tanto de Marvel como de Star Wars, también de Star Trek, pero no tanto.
Y bueno, pues eso. Y esos han sido mis inicios, digamos. Muy bien. Yo solo voy a decir dos porque hay un cóctel después. La primera que recuerdo, bueno, primero empecé con películas para televisión, así no muy conocidas. Si os dijera el título de la primera, pues no os diría nada seguramente. Pero me cayó una película de los años 40, creo que era El abanico de Lady Windermere, de Otto Preminger, que era un director de prestigio, y disfruté mucho haciéndola. Y luego me enteré, cuando conocí a Kiko, que la había ajustado él. Sí. Entonces fue muy curioso. Y luego le tengo mucho cariño a una serie de televisión que se llama Dream On, Sigue Soñando. Qué buena era. Que se metía en Canal Plus en abierto. Y bueno, pues nada más. Luego vinieron muchas más cosas. Pues yo también empecé por vídeo, luego series de televisión. Recuerdo una de Hércules Poirot, que hicimos 10 episodios. Y luego en 35, cuando pasé al cine, para mí me marcaron al principio fue Barton Fink, de los Coen, fue 4 bodas y un funeral, fue Sin Perdón y Shrek, un poco han sido las que me han marcado. Y luego, bueno, han venido muchas más, ¿no? Y el Gran Hotel Budapest también. Nos ha marcado hasta hoy. Seguimos sangrando con él. Pues muchas gracias a toda la mesa.